Buen día, mi nombre es Dayana Bejarano y esta es la presentación para el seminario de investigación titulada Preguntas de investigación de estudios empíricos. En esta presentación, a partir del interés particular de investigación sobre el maestro investigador del IPN y su saber pedagógico, se identificaron 5 estudios en las categorías de maestro investigador, sistematización de experiencias y prácticas pedagógicas y el rol del maestro en la escuela. Esos estudios fueron analizados desde su pregunta-problema bajo los elementos propuestos por Montes Sosa 2021 frente a la pasar de la exposición a la problematización, Arguedas 2009, desde el enfoque o postura epistemológica que guía el proceso, desde Monge, donde la pregunta debe ser coherente con el enfoque metodológico, desde Arias, donde se identifique la pregunta de manera clara, delimitada en tiempo, espacio y temática y mostrando el vacío investigativo, y desde Abreu, donde la pregunta es el eje central del método científico para corregir la fragmentación y la articulación entre teoría, método y práctica. Posterior al análisis de estos 5 estudios se realiza un primer análisis para el estudio particular. El primer estudio que se revisa es titulado Investigación, Formación, Acción, descubriendo la experiencia pedagógica del ser docente, de la revista Pedagogía y Saberes. Como pregunta se identifica cómo desde la investigación, formación, acción se puede identificar, comprender y transformar los factores pedagógicos, sociales y profesionales que han debilitado la formación de educadoras infantiles en las facultades de educación en el contexto actual. Esa pregunta es analizada y se identifica la tensión entre formación de educadores infantiles y lo que ocurre en la práctica, pero no se problematiza. Hay una postura crítica emancipadora al querer transformar la experiencia pedagógica del docente, pero faltaría aclarar la perspectiva desde la cual se va a interpretar. También se identifica el comprender y transformar acorde con la metodología propuesta y se presenta el tiempo contextual actual y el aspecto a investigar desde un análisis de los procesos o factores que han debilitado esa formación. También se ve una orientación del proceso investigativo de manera articulada. El enfoque identificado es cualitativo, investigación, formación, acción, y las categorías está experiencia pedagógica como el objeto de estudio, narrativa docente como instrumento de análisis, saber pedagógico como producto y emancipación intelectual como finalidad del estudio. Un segundo estudio analizado se titula La investigación educativa en los contextos escolares hacia un estado de la cuestión, de Cervantes y Gutiérrez, y publicado en la revista del IDEP Educación y Ciudad. Como pregunta se identifica cómo se configura la identidad del docente investigador en los contextos escolares y cuál es su lugar como actor pasivo o activo del saber pedagógico en los colegios públicos de Bogotá. En esta pregunta se analiza que hay una tensión entre lo que se espera que el docente sea frente a sujeto epistémico activo, investigador de su propia práctica, y la realidad que muestran desde un lugar pasivo como consumidor del conocimiento producido fuera de la escuela. Se puede profundizar en lo que plantea el discurso institucional y las condiciones que limitan ese ejercicio del maestro. También se identifica que se busca medir la identidad del maestro investigador, pero se puede comprender cómo se construye discursiva y socialmente. También se señala que hay una claridad en el enfoque metodológico, faltaría la delimitación temporal y señalar el vacío investigativo, y también se ve una forma articulada cómo se orienta el proceso de investigación. El enfoque que se identifica es cualitativo desde la revisión documental hermenéutica y el estado de la cuestión. Las categorías están desde el docente investigador, objeto de estudio, el saber pedagógico, el instrumento de análisis, la identidad profesional como producto y la investigación escolar como la finalidad del estudio. El tercer estudio revisado se titula Sistematización de experiencias educativas en la pedagogía decolonial en la revista Nodos y Nudos, que tiene como autor a Rodríguez Vargas. La pregunta que se identifica es de qué manera la sistematización de experiencias educativas permite visibilizar, resignificar y legitimar los saberes pedagógicos producidos desde las prácticas de las comunidades educativas históricamente excluidos por la hegemonía occidental. El análisis a esta pregunta se basa en identificar que sí hay una tensión entre el saber occidental y el que surge en las comunidades latinoamericanas, pero valdría la pena profundizar en problematizar desde el conocimiento hegemónico y el saber emergente de esta práctica docente.
También se identifica que la pregunta asume explícitamente una postura decolonial y crítica desde la parte epistemológica, y la sistematización de experiencias es a la vez el objeto de estudio y el método empleado en el artículo. Faltaría indicar el tipo de producción de conocimiento que se va a dar. También faltaría la delimitación espacial, temporal, y señalar en particular el vacío investigativo. Según Abreu, sí está orientado el proceso investigativo de manera articulada, pero faltaría delimitar un poco el tema de las comunidades. El enfoque metodológico está dado en lo cualitativo interpretativo, y como categorías están las experiencias y prácticas pedagógicas como objeto de estudio, la sistematización de experiencias como instrumento de análisis, el saber situado como producto y la pedagogía decolonial como finalidad del estudio. El estudio 4 está titulado Competencia investigativa y desarrollo profesional del docente, en la revista Docentes 2.0, con autores Díaz, Saavedra y Ceballos. La pregunta que se identifica es cuál es la relación entre las competencias investigativas y el desarrollo profesional docente en instituciones educativas de nivel secundaria, y el análisis encuentra que se puede enfatizar más hacia una problematización de las competencias investigativas de los maestros de nivel escolar, ya que en la pregunta no se muestra por qué esto constituye un problema. Según Arguedas también, la parte epistemológica no está suficientemente definida, pero se alcanza a reconocer una postura positivista cuantitativa. Según Monge, la pregunta por la relación entre dos variables es coherente con un diseño cuantitativo correlacional, pero no se da desde una parte experimental ni de corte transversal. Faltaría delimitar la parte espacial, temporal, y señalar en puntualidad el vacío investigativo. Desde el enfoque metodológico está lo cuantitativo correlacional descriptivo, con variables desde la competencia investigativa como independiente, desarrollo profesional del docente dependiente, y la relación entre ambas variables es de tipo predictivo correlacional. A mayor nivel de competencia investigativa, mayor desarrollo profesional percibido. Este estudio número 5 se titula Memoria Escolar, el caso del Instituto Pedagógico Nacional. Como pregunta se identifica cómo se ha configurado la memoria escolar del IPN y qué papel han tenido los maestros en la producción del saber pedagógico entre 1994 y 2017. Bajo el análisis de los autores se identifica que hay que problematizar más la tensión entre la memoria institucional oficial del IPN y la memoria de sus maestros como productores de saber. Se evidencian dos ángulos epistemológicos simultáneos, uno enfocado hacia la memoria del IPN y otro enfocado en el maestro como productor de conocimiento y saber. Se precisa que debe ser uno solo. El diseño debe especificar también cómo se articulan ambos niveles, la memoria del IPN y el saber del maestro, y se evidencia una alta coherencia con el enfoque cualitativo e histórico. Faltaría enunciar con mayor profundidad el vacío investigativo. El enfoque metodológico es cualitativo documental, y como categoría principal está la memoria escolar, secundaria las prácticas docentes y los archivos institucionales, y la relación entre ambas se da en la sistematización de experiencias. Al realizar el análisis de los 5 estudios anteriores, también vale la pena hacer una revisión de la pregunta inicial propuesta para mi tesis personal. Esa pregunta es: ¿de qué manera los maestros del IPN producen y resignifican el saber pedagógico desde su práctica investigativa en un contexto donde ese saber tiende a ser invisibilizado por las políticas educativas dominantes? Al hacer el análisis se dan como aspectos a resaltar que se problematiza la tensión entre la producción y la invisibilización del saber pedagógico. Es evidente el ángulo del investigador desde el enfoque crítico hermenéutico, y también la pregunta se alinea con un enfoque cualitativo crítico centrado en la sistematización de prácticas y narrativas docentes. La pregunta es clara, delimitada en el espacio y temática, pero falta precisar el tiempo. En aspectos a revisar está precisamente en enfatizar entre lo esperado y lo ocurrido, enfatizar en la postura epistemológica, tener un mayor enfoque en lo cualitativo, precisar el tiempo y precisar el aporte esperado. En esa revisión da como resultado una pregunta estructurada
cómo producen, sistematizan y resignifican saber pedagógico los maestros investigadores del Instituto Pedagógico Nacional entre el 2010 y 2026 en el marco de las tensiones entre su condición de productores de conocimiento situado y la invisibilización que ejercen sobre este saber las políticas educativas hegemónicas en Colombia. En este sentido, a manera de conclusión, se establecen los aspectos que se deben tener en cuenta en la estructura de una pregunta de investigación. Estos son problematizar las tensiones entre lo esperado y lo que ocurre, que es lo que le da sentido a la investigación, definir la postura epistemológica del investigador, tener coherencia con el enfoque metodológico y las categorías o variables propuestas, debe ser clara, precisa, delimitada en tiempo, espacio y temática, debe mostrar el vacío investigativo, debe tener precisión, viabilidad y relevancia científica y social y debe mostrar claramente la articulación entre teoría, método y práctica. Finalmente se presentan las referencias utilizadas para esta presentación y análisis. Gracias.